En lo más profundo de Sudamérica, entre la bruma de los ríos interminables y el eco de una selva que parece respirar, se extiende el Amazonas. El bosque tropical más grande y exuberante del planeta. Un corazón verde que late con fuerza en cada rincón, sosteniendo la vida como un gigante silencioso que nos observa desde hace milenios. Sus paisajes no son solo vastedad y misterio, sino un mosaico de vida que se entrelaza con el viento, con el agua y con la tierra misma, en una danza eterna que sostiene al mundo entero. Allí, cada hoja que cae, cada gota de lluvia y cada rayo de sol son piezas de un delicado engranaje que mantiene la armonía del planeta. La razón de su riqueza parece casi mágica, pero se explica en la ciencia. El Amazonas es una fábrica de vida. Su clima cálido, su humedad constante y la compleja red de ríos y suelos fértiles han creado un escenario perfecto para que la naturaleza experimente y evolucione sin pausa. Aquí, las especies se multiplican en una sinfonía infinita, adaptándose de maneras tan ingeniosas que el ser humano apenas comienza a comprenderlas. Es un lugar donde la biodiversidad se convierte en un lenguaje vivo, tallado en formas, colores y comportamientos que escapan a nuestra imaginación. Pero este santuario no es eterno ni indestructible. Cada árbol talado, cada incendio provocado y cada río contaminado abre una herida en el equilibrio del planeta. Lo que está en juego no es solo la pérdida de un paisaje remoto, sino el futuro de la humanidad misma, pues la Amazonía nos regala oxígeno, agua y estabilidad climática. Este documental nos invita a mirar más allá de lo evidente, a escuchar las voces diminutas que habitan en este coloso verde, y a entender que protegerlo es protegernos a nosotros mismos. La selva amazónica no es un lugar lejano, es la raíz de nuestra propia vida. En la penumbra del bosque amazónico, cuando el sol comienza a ocultarse y la noche se aproxima, aparece un ser que parece romper las fronteras entre insecto y ave. La polilla esfinge colibrí. Su cuerpo es alargado, con tonalidades que van del marrón terroso al gris cenizo, adornado con matices que se confunden con la corteza y las hojas. Sus alas estrechas y vigorosas laten a una velocidad tan alta que emite un zumbido semejante al de un colibrí real. Y su vuelo suspendido frente a las flores provoca asombro y desconcierto en quienes la observan por primera vez. Su rareza radica en ese extraordinario parecido con los colibríes. A diferencia de la mayoría de las polillas, que suelen descansar sobre las flores mientras se alimentan, la esfinge colibrí permanece en el aire, batiendo las alas a un ritmo frenético que le permite libar néctar sin posarse. Su espiritrompa, un tubo enrollado que puede desplegarse con precisión, alcanza la profundidad de las flores más intrincadas. Así, se convierte en un polinizador nocturno esencial, capaz de visitar plantas que otros insectos no podrían alcanzar.
En cuanto al peligro para el ser humano, esta polilla no representa ninguna amenaza. Carece de aguijón, veneno o mecanismos de defensa que puedan dañar a las personas. Su vínculo con nosotros se da en el terreno de la confusión y el asombro. Muchas veces, exploradores y habitantes de la selva creen ver pequeños colibríes nocturnos, cuando en realidad están frente a una polilla. Este disfraz natural no solo la protege, sino que le otorga un halo de misterio que alimenta las leyendas locales. Su hábitat se extiende por los claros, bordes de bosque y jardines amazónicos donde abundan flores aromáticas. Durante el día permanece escondida entre ramas y hojas, pasando desapercibida gracias a sus colores crípticos. Pero cuando la penumbra cubre la selva, se convierte en protagonista del aire, visitando una flor tras otra en un vuelo incansable. Allí donde hay fragancias dulces y corolas profundas, la polilla esfinge colibrí marca su presencia. La reproducción de esta especie sigue un ciclo fascinante. La hembra deposita sus huevos en hojas específicas, generalmente de plantas trepadoras. De ellos emergen orugas que, a diferencia de su forma adulta elegante y ligera, son robustas y voraces. Estas larvas se alimentan sin descanso, acumulando energía para la futura metamorfosis. Una vez alcanzado su desarrollo, se encierran en un capullo del que, semanas más tarde, surge el delicado adulto alado, listo para repetir el ciclo en la siguiente generación. Un dato poco conocido es que algunas especies emparentadas de polillas esfinge amazónicas tienen una estrategia de defensa sorprendente. Cuando son orugas, pueden inflar el segmento anterior de su cuerpo y simular la cabeza de una serpiente. Este disfraz reptiliano, acompañado de movimientos amenazantes, confunde a aves y pequeños mamíferos que desisten de atacarlas. Es un recordatorio de que la naturaleza nunca deja de reinventarse en la batalla por la supervivencia. En el entramado ecológico de la Amazonía, estas polillas cumplen un papel vital. Son polinizadoras de plantas nocturnas, aquellas que florecen cuando la luz del sol se extingue. Muchas especies de flores dependen exclusivamente de su espiritrompa para reproducirse. Sin ellas, el bosque perdería parte de su magia nocturna, y la cadena de vida se vería debilitada. Son, en silencio y oscuridad, guardianas de la diversidad floral de la selva. Contemplar a la polilla esfinge colibrí es entender que la naturaleza no conoce límites entre categorías. Es un insecto, un ave en miniatura, o un reflejo de ambos. Su existencia nos recuerda que la vida está llena de formas intermedias que desafían lo que creemos saber. Para los humanos, debería ser un símbolo de respeto. Aunque no pica, no muerde y no envenena, su delicado vuelo sostiene la reproducción de incontables flores amazónicas. Protegerla es honrar el equilibrio invisible que hace latir el corazón de la selva. Antes de continuar con este hermoso documental,
Si este viaje por los secretos del Amazonas está despertando en ti la misma fascinación que a nosotros, te invito a apoyar esta misión de conocimiento y conciencia. Suscríbete al canal El Bichólogo, deja tu like para que más personas descubran la grandeza oculta de estos pequeños habitantes de la selva. Y comparte este contenido con quienes aman la naturaleza. Juntos, podemos construir una comunidad que valore, respete y proteja la vida en todas sus formas. Ahora sí, continuemos con el vídeo. En lo profundo de la selva amazónica, donde la humedad abraza la tierra y el verdor lo cubre todo, habita un ser diminuto que, a pesar de su tamaño, ejerce una de las fuerzas más transformadoras del ecosistema, la termita amazónica. De aspecto discreto, con tonos que van desde el blanco pálido hasta el marrón oscuro, este insecto no brilla por su colorido ni intimida con su tamaño, pero su poder radica en su capacidad de transformar la materia muerta en vida. Son ingenieras incansables que, trabajando en millones, sostienen la salud del bosque más grande del planeta. Su rareza no está en su apariencia, sino en la magnitud de su impacto invisible. En cuanto a peligro para el ser humano, las termitas no poseen aguijones ni venenos mortales. Sin embargo, su poder destructivo se hace evidente cuando sus colonias invaden estructuras humanas, devorando madera y debilitando cimientos. En la naturaleza, este comportamiento es esencial, ya que cumplen el papel de recicladoras perfectas, descomponiendo troncos y hojas muertas. Pero en los espacios urbanos cercanos a la selva, pueden convertirse en una amenaza silenciosa, destruyendo sin descanso. Aquí, la frontera entre aliado y enemigo depende del entorno en el que se les encuentre. El hábitat de la termita amazónica está profundamente ligado al bosque húmedo tropical. Se ocultan bajo la corteza de los árboles, en el suelo rico en materia orgánica o construyendo imponentes montículos de barro que, a veces, alcanzan alturas de más de 2 metros. Estas catedrales de tierra son verdaderas fortalezas, donde viven reinas longevas, soldados con mandíbulas afiladas y obreras incansables. Sus colonias son ciudades vivientes, con túneles perfectamente diseñados que permiten circulación de aire y transporte de alimento. Cada estructura que levantan es una obra maestra de arquitectura natural. La reproducción en las termitas sigue un ciclo fascinante. Una reina puede vivir más de una década, siendo capaz de poner miles de huevos al día, asegurando la expansión constante de la colonia. Al llegar la época húmeda, los alados emergen en un espectáculo sorprendente. Millones de termitas aladas salen a volar en busca de nuevas tierras para colonizar. Este vuelo nupcial, aunque efímero, marca el inicio de nuevos imperios subterráneos. Lo que para el ojo humano parece una nube de insectos caóticos, en realidad es el nacimiento de nuevas civilizaciones invisibles. En el entramado del ecosistema amazónico, las termitas cumplen un rol vital. Aceleran el ciclo de nutrientes,
devolviendo al suelo los elementos esenciales que los árboles necesitan para seguir creciendo. Sin ellas, el bosque se ahogaría en su propia materia muerta. Allí donde un tronco caído se convierte en hogar de una colonia, la vida se renueva. Son, en esencia, el sistema digestivo del Amazonas, responsables de mantener la selva siempre verde y palpitante. Un dato poco conocido sobre las termitas amazónicas es su sorprendente capacidad de comunicarse a través de vibraciones. Cuando se sienten amenazadas, golpean sus cuerpos contra el suelo o las paredes de sus túneles, produciendo señales que viajan como un mensaje de alarma instantáneo. Este lenguaje secreto, casi imperceptible para nosotros, coordina la defensa de millones de individuos, recordándonos que el poder de la cooperación supera cualquier debilidad individual. Para el ser humano, las termitas nos plantean un espejo de dualidad. Podemos verlas como destructoras cuando atacan nuestras construcciones, pero en las selvas son las guardianas del equilibrio. Si desaparecieran, el ciclo de nutrientes se rompería, afectando la vida de árboles, animales e incluso del aire que respiramos. En su aparente fragilidad reside una fuerza que nos conecta directamente con la salud del planeta. Su presencia nos recuerda que hasta lo más pequeño sostiene lo más inmenso. Al hablar de la termita amazónica, lo más importante es reconocer que su grandeza no se mide en tamaño, sino en función. Son una lección viviente de que la cooperación y el trabajo invisible son capaces de sostener mundos enteros. Su rareza no está en ser un insecto extraño a la vista, sino en la magnitud de su influencia silenciosa. Protegerlas y aprender de ellas es también proteger la selva, el aire que respiramos y el futuro de nuestra propia especie. En el bullicio de sus colonias, late una verdad profunda. La vida es interdependiente, y el equilibrio del Amazonas depende incluso de sus habitantes más diminutos. En el corazón de la selva amazónica, entre las ramas que filtran la luz del sol y las sombras húmedas que cobijan miles de especies, surge un arquitecto silencioso, la avispa papelera amazónica. Su cuerpo, de tonos amarillos, marrones y rojizos, brilla al reflejo de la humedad, mientras sus alas transparentes vibran con precisión matemática. No es un insecto de gran tamaño, mide apenas entre 1,5 y 2,5 centímetros, pero su rareza radica en su capacidad para levantar verdaderas fortalezas aéreas a partir de la nada. Su nombre proviene de su particular habilidad constructora. Con sus poderosas mandíbulas recolecta fibras vegetales, que luego mastica y mezcla con su saliva, creando una especie de pulpa parecida al papel. Con esta pasta, moldea celdas hexagonales que forman su nido, suspendido en ramas, hojas o incluso bajo techos naturales del bosque. Estas estructuras, frágiles a primera vista, son en realidad resistentes refugios colectivos, diseñados con una ingeniería tan avanzada que han inspirado a arquitectos humanos. En términos de peligro,
La avispa papelera amazónica no es un enemigo directo del ser humano, salvo cuando se siente amenazada. Su aguijón libera un veneno que, aunque doloroso, rara vez representa un riesgo mortal. Sin embargo, un ataque masivo de la colonia puede convertirse en una experiencia dolorosa y peligrosa, especialmente para aquellos alérgicos a su veneno. Su estrategia defensiva no es gratuita. Cada aguijón es un escudo vital para proteger la supervivencia del grupo. El hábitat de estas avispas se extiende por los claros y bordes de la selva, donde abundan las flores y los insectos que constituyen su dieta. Se alimentan principalmente de néctar y jugos vegetales, pero también cazan orugas y otros insectos blandos para alimentar a sus larvas. De esta manera cumplen una doble función ecológica. Son polinizadoras indirectas y, al mismo tiempo, reguladoras de poblaciones que podrían convertirse en plagas si no existieran. Su ciclo reproductivo es fascinante. Una reina funda el nido y pone los primeros huevos, que darán lugar a las primeras obreras. Estas se encargan luego de ampliar la colonia, alimentar a las crías y defender la estructura. A medida que avanza la temporada, nacen nuevas reinas y machos alados, que abandonan el nido para aparearse y fundar nuevas colonias. Así, cada temporada se escribe una nueva historia en el linaje de estas avispas constructoras. Lo más curioso, y que pocos saben, es que estas avispas muestran comportamientos sociales sorprendentes. A diferencia de otras especies donde solo la reina domina, en las avispas papeleras puede haber cierto nivel de cooperación entre hembras fundadoras, que comparten responsabilidades y se turnan en las tareas. Este comportamiento las convierte en un ejemplo vivo de la flexibilidad de la vida social en los insectos. Para la selva amazónica, la avispa papelera es mucho más que un insecto que pica. Es un engranaje silencioso en la maquinaria de la biodiversidad. Controla poblaciones de herbívoros, asegura que las plantas no sean devastadas y, al mismo tiempo, colabora en la polinización. Su existencia nos recuerda que incluso los seres que tememos por su aguijón tienen un papel insustituible en la vida del bosque. Al observarlas, deberíamos dejar de ver solo el miedo y empezar a comprender la enseñanza que nos dejan. La naturaleza no derrocha talento. Cada aguijón, cada ala y cada fragmento de papel que moldean en sus nidos cumple un propósito ancestral. Si destruimos a estos pequeños arquitectos, no solo perderemos a un insecto, sino a una parte esencial del equilibrio que sostiene la vida amazónica. Protegerlas es proteger el arte de la supervivencia en su forma más pura. Bajo la luz cambiante de la selva amazónica, entre destellos verdes y sombras húmedas, aparece una diminuta joya viviente. El escarabajo joya, miembro de la familia Buprestidae. Su cuerpo es un espectáculo de iridiscencia metálica, un reflejo que oscila entre verdes esmeralda, azules zafiro y dorados brillantes,
como si hubiese sido forjado con los minerales más preciosos de la tierra. No suele superar los 3 centímetros de longitud, pero su belleza convierte a este insecto en uno de los tesoros más cautivadores del Amazonas. No es extraño que muchas culturas lo hayan asociado con amuletos de vida y protección. Su rareza radica no solo en su apariencia, sino también en el modo en que su color no es producto de pigmentos, sino de estructuras microscópicas que manipulan la luz, creando efectos ópticos que ningún pintor podría imitar. Esta ilusión de brillo metálico lo hace casi inmortal a los ojos del tiempo, pues incluso los ejemplares muertos conservan su resplandor durante décadas. Pese a su apariencia inofensiva, su presencia despierta un dilema. Mientras para los humanos representa belleza y admiración, en la naturaleza juega un papel mucho más pragmático, como parte de un equilibrio ecológico sutil. El escarabajo joya habita principalmente en zonas de selva húmeda y bosques tropicales, donde encuentra su refugio en la corteza de los árboles y entre la vegetación. Sus larvas, conocidas como gusanos perforadores de madera, cumplen una función vital, pues al alimentarse de la madera en descomposición aceleran los procesos naturales de reciclaje de nutrientes. Lo que para el ojo humano puede ser visto como destrucción, en realidad es una labor silenciosa de limpieza y renovación del bosque. Su ciclo reproductivo es fascinante. La hembra deposita sus huevos en grietas de cortezas blandas o árboles debilitados, y de allí emergen las larvas que perforan túneles ocultos en la madera. Pasarán meses, incluso años, dentro de ese refugio, antes de transformarse en adultos brillantes que recorrerán la selva bajo la luz del sol. Este proceso largo y paciente es una metáfora perfecta de la selva misma. Todo aquí requiere tiempo, transformación y equilibrio. Un dato curioso que pocos conocen es que el brillo metálico del escarabajo joya funciona como un mecanismo de camuflaje. En lugar de destacar, su iridiscencia rompe las formas y lo mimetiza con los reflejos de las hojas mojadas y la luz filtrada del bosque. Lo que a nuestros ojos parece ostentación, para los depredadores es un espejismo difícil de atrapar. Esta paradoja entre lo visible y lo invisible nos recuerda lo sofisticadas que son las adaptaciones en la naturaleza. Aunque no representa un peligro directo para el ser humano, sí es víctima de su avaricia. En muchas regiones, estos escarabajos son recolectados en masa para crear adornos, collares o incluso cuadros hechos con sus cuerpos. Una práctica que, aunque asombrosa desde lo artesanal, encierra una realidad preocupante. Estamos despojando a la selva de sus joyas vivientes por el simple deseo de poseer lo que debería permanecer libre. La importancia del escarabajo joya para la selva amazónica es incuestionable. Es un reciclador, un limpiador de la madera muerta y un eslabón vital en la cadena de vida que mantiene en pie este ecosistema. Sin insectos como él, la selva se llenaría de cadáveres vegetales, interrumpiendo los ciclos que permiten la regeneración constante de este pulmón del planeta.
Su existencia es un recordatorio de que la belleza y la utilidad pueden habitar en un mismo ser. Al contemplar al escarabajo joya, deberíamos detenernos a reflexionar sobre nuestra relación con lo que consideramos bello. ¿Debemos arrancarlo de su mundo para adornar el nuestro? ¿O más bien aprender a admirarlo en su hábitat natural, donde su función trasciende lo estético? El verdadero tesoro no es tenerlo en una vitrina, sino permitirle brillar en libertad, siendo parte del engranaje perfecto que sostiene la vida amazónica. Su mensaje es claro: la belleza solo cobra sentido cuando permanece ligada a la vida. En los pasillos verdes de la Amazonía, donde el sol apenas logra penetrar el dosel de los árboles, surge una criatura que desafía la percepción. La mariposa búho. Sus alas, de un marrón aterciopelado salpicado con tonos ocres y azulados, alcanzan una envergadura que puede superar los 20 centímetros. Pero lo que la hace inconfundible son los enormes ojos dibujados en sus alas posteriores, círculos oscuros y brillantes que parecen mirar fijamente a quien se atreva a acercarse. Es un disfraz tan perfecto, que engaña incluso a los depredadores más astutos de la selva. La rareza de esta mariposa no se limita a su aspecto. Su camuflaje ocular no es solo un capricho estético, sino una estrategia de supervivencia milenaria. Cuando se siente amenazada, despliega sus alas y esos falsos ojos imitan el rostro de un búho, un ave temida por pequeños mamíferos, aves y reptiles nocturnos. En un instante, un insecto frágil se convierte en una ilusión de depredador poderoso. Ese engaño visual le ha permitido perpetuar su linaje en un mundo donde la fragilidad no suele tener segundas oportunidades. En lo que respecta al peligro para el ser humano, la mariposa búho es completamente inofensiva. No posee veneno ni aguijón, y su vuelo lento y torpe rara vez asusta a quien la contempla. Sin embargo, su vulnerabilidad frente a la deforestación y al comercio ilegal de especies la coloca en riesgo. En muchas ocasiones, sus alas son recolectadas para ser vendidas como objetos decorativos, un recordatorio de cómo la belleza natural puede ser víctima del deseo humano. Su hábitat preferido son los claros del bosque y las zonas cercanas a plantaciones de plátano, donde encuentra alimento en abundancia. A diferencia de otras mariposas que se nutren del néctar de flores delicadas, la mariposa búho se siente atraída por frutos en descomposición. Allí, con su espiritrompa, succiona los jugos fermentados que se convierten en su fuente principal de energía. Este hábito curioso la convierte en una visitante frecuente de suelos húmedos y troncos caídos, más que en las copas floridas de los árboles. Su ciclo reproductivo comienza cuando la hembra deposita los huevos en hojas anchas de plantas como los plátanos y heliconias. De esos huevos nacen orugas verdes y robustas, que se camuflan entre el follaje y se alimentan vorazmente hasta alcanzar la madurez. Luego, en un capullo firme y discreto,
se inicia la metamorfosis que dará origen a la majestuosa mariposa adulta. Es un proceso repetido miles de veces en silencio, pero que sigue siendo uno de los mayores milagros de la naturaleza. Un dato que pocos conocen es que la mariposa búho es activa principalmente al atardecer y durante las primeras horas de la noche, algo poco común en el mundo de las mariposas. Esta costumbre crepuscular la protege de depredadores diurnos y le permite acceder a frutas fermentadas sin demasiada competencia. Su vida, de apenas unas semanas en estado adulto, se convierte en un breve destello en el ciclo eterno del bosque. Su importancia ecológica es incuestionable. Al alimentarse de frutos caídos, ayuda a acelerar su descomposición, facilitando que los nutrientes regresen rápidamente al suelo amazónico. Además, durante sus vuelos cortos y pausados, transporta pequeñas partículas de polen que contribuyen a la reproducción de algunas plantas. Aunque su aporte pueda parecer mínimo, en la orquesta de la selva cada nota cuenta, y la mariposa búho toca la suya con discreción y elegancia. Contemplar a la mariposa búho es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Ella no nos hiere ni nos amenaza, solo despliega su belleza como un acto de supervivencia. Su existencia nos recuerda que la Amazonía no solo está poblada por criaturas temibles, sino también por seres que viven del arte del disfraz y la sutileza. Si no aprendemos a respetar estas formas de vida, perderemos no solo un insecto más, sino un fragmento invaluable de la poesía del bosque. En la vastedad de la Amazonía, donde cada hoja y cada rama esconden una historia, aparece un diminuto insecto que, pese a su tamaño, desempeña un papel crucial en el ciclo de la vida. La mosca de la fruta amazónica. Sus alas transparentes, decoradas con líneas oscuras que parecen pequeños vitrales, vibran con una delicadeza hipnótica. Su cuerpo, de tonos amarillos y anaranjados, rara vez supera los 6 o 7 milímetros, pero en ese espacio microscópico concentra una influencia que trasciende lo visible. La rareza de esta especie radica en su íntima relación con las frutas tropicales. A diferencia de otras moscas, la hembra utiliza un órgano afilado, llamado ovipositor, para perforar la piel de frutos como guayabas, mangos o papayas, y depositar allí sus huevos. Este proceso no solo asegura alimento inmediato para sus larvas, sino que también convierte a la mosca en una viajera silenciosa de los ecosistemas frutales. Lo que para algunos agricultores representa un problema, para la selva es un ciclo natural de descomposición y renovación. En cuanto al peligro para los humanos, no se trata de un insecto venenoso ni agresivo, pero su impacto puede sentirse de manera indirecta. Al infestar frutas cultivadas, puede causar pérdidas económicas significativas, lo que la convierte en una especie vigilada de cerca. Sin embargo,
En el equilibrio de la selva, su presencia ayuda a que la materia orgánica vuelva rápidamente al suelo, fertilizando la tierra y alimentando a otras criaturas. Lo que el ser humano interpreta como plaga, la selva lo entiende como reciclaje. Su hábitat se extiende por toda la Amazonía, especialmente en zonas donde los árboles frutales crecen en abundancia. Desde los bordes de los ríos hasta claros soleados dentro del bosque, la mosca de la fruta encuentra allí un banquete perpetuo. Los bosques húmedos le ofrecen la temperatura y humedad ideales para mantener activo su ciclo de vida durante todo el año, lo que asegura que nunca falte una nueva generación. En lo que respecta a la reproducción, su estrategia es eficiente y rápida. Tras depositar los huevos dentro del fruto, las larvas eclosionan y se alimentan de la pulpa jugosa hasta transformarse en pupas. Estas pupas caen al suelo, donde, protegidas por la tierra, completan su metamorfosis. En pocos días, un adulto emerge listo para repetir el ciclo. Es un proceso tan veloz que en una sola temporada pueden nacer múltiples generaciones. Un dato poco conocido es que estas moscas tienen un rol silencioso como dispersoras indirectas. Al dañar un fruto, aceleran su caída al suelo, donde otros animales como roedores, monos y aves aprovechan el alimento. De esta manera, la mosca de la fruta, sin proponérselo, se convierte en colaboradora de la cadena alimenticia. Además, al favorecer la descomposición, contribuye a que los nutrientes regresen al suelo y nutran a nuevos árboles. En la mirada de la selva, la mosca de la fruta no es una enemiga, sino un engranaje más del reloj ecológico. Sin ella, muchas frutas permanecerían más tiempo en los árboles, retrasando la disponibilidad de alimento para otros animales. Su aparente fragilidad esconde un poder profundo, el de acelerar los ciclos vitales del bosque tropical. Es, en esencia, un agente del cambio y la renovación. El mensaje para nosotros, los humanos, es claro. Incluso el insecto más pequeño, el que muchos desprecian como plaga, cumple una función que sostiene la armonía de la selva. Si destruimos a la mosca de la fruta en busca de proteger intereses inmediatos, corremos el riesgo de alterar procesos milenarios que mantienen viva la Amazonía. En su aleteo breve, ella nos recuerda que no hay criaturas inútiles en la naturaleza, solo piezas que, juntas, sostienen la obra más grande jamás creada, la vida misma. En lo profundo de la selva amazónica, donde la luz apenas se filtra entre las copas de los árboles, se esconde un maestro del disfraz, el insecto palo. A primera vista, pareciera que no hay nada más que ramas secas colgando de los arbustos, pero basta un movimiento sutil para revelar a este habitante enigmático. Su cuerpo alargado y delgado, que imita con precisión la forma y el color de una ramita,
lo convierte en uno de los ejemplos más extraordinarios de camuflaje en la naturaleza. La selva, con su maraña de hojas y tallos, le ofrece el escenario perfecto para pasar desapercibido ante depredadores hambrientos. El insecto palo puede variar en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta ejemplares que superan los 30, dependiendo de la especie. Su coloración oscila entre tonos marrones, verdosos y grisáceos, ajustándose al entorno que lo rodea. Esta habilidad de parecer parte del paisaje no solo le ha permitido sobrevivir a millones de años de evolución, sino que también lo convierte en una maravilla biológica, un verdadero fantasma de la selva que se mueve solo cuando la brisa lo acompaña, imitando incluso el balanceo de las ramas. Aunque para el ser humano no representa ningún peligro, su rareza lo vuelve un insecto digno de admiración. La amenaza para este ser no está en sus capacidades, sino en la presión que ejerce el hombre sobre su hábitat. La deforestación del Amazonas reduce las zonas donde puede esconderse, dejándolo más expuesto y vulnerable frente a depredadores y a la desaparición de sus poblaciones. Su defensa no radica en un aguijón ni en un veneno, sino en la perfección de su invisibilidad. Su vida, al igual que la de otros insectos amazónicos, está profundamente ligada a la reproducción. La hembra coloca sus huevos con gran paciencia, a menudo dejándolos caer al suelo, donde se camuflan entre las hojas secas. Al eclosionar, las ninfas emergen como versiones diminutas de los adultos, listas para repetir el ciclo de camuflaje que garantiza su supervivencia. Este método reproductivo sencillo, pero efectivo, ha mantenido a la especie a través de generaciones enteras en un ambiente tan competitivo como la selva tropical. Más allá de su aparente fragilidad, el insecto palo desempeña un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema amazónico. Al alimentarse de hojas, regula el crecimiento vegetal, contribuyendo al ciclo natural de la selva. A su vez, se convierte en presa para aves, pequeños reptiles y mamíferos, que dependen de él para subsistir. Su existencia es una muestra de que, incluso los seres más discretos, son piezas clave en la gran maquinaria de la vida. Un dato fascinante que pocos conocen es que algunas especies de insecto palo pueden regenerar extremidades perdidas, una capacidad asombrosa que refuerza su adaptación al medio hostil en el que viven. Este rasgo, digno de admiración, demuestra la resiliencia de un insecto que, a pesar de su aspecto simple, encierra secretos biológicos que los científicos aún estudian con asombro. Contemplar al insecto palo nos invita a reflexionar sobre la belleza de lo imperceptible. En un mundo donde solemos fijarnos en lo más colorido y llamativo, este insecto nos recuerda que la naturaleza también se expresa en lo silencioso, en lo que pasa desapercibido y, aún así, sostiene la vida. Su rareza es un recordatorio de la inteligencia natural que ha permitido a las especies evolucionar hasta volverse casi invisibles. El mensaje más importante que nos deja el insecto palo es claro. Proteger la selva es proteger también a estos maestros del camuflaje. Cada árbol que se pierde, cada arbusto que se tala, es un hogar menos para ellos. Son guardianes invisibles de la Amazonía,
y su supervivencia depende de nuestras decisiones como humanidad. Aprender a valorar lo que apenas se ve, lo que parece insignificante, es dar un paso hacia la verdadera conciencia ambiental. En los cielos húmedos y pesados del Amazonas, donde las gotas de lluvia cuelgan como diamantes entre las hojas, hay un depredador silencioso que corta el aire como un rayo de precisión. No tiene garras, ni colmillos, ni un rugido temible. Pero en el mundo de los insectos, su sola presencia impone respeto. Es la libélula amazónica, un asesino aéreo que ha perfeccionado el arte de la cacería durante más de 300 millones de años. Su vuelo no es errático ni torpe, es un ballet aéreo de control absoluto, una coreografía de velocidad, agilidad y elegancia. Dotada de 2 pares de alas que pueden moverse de forma independiente, la libélula puede detenerse en seco en pleno vuelo, girar 180 grados en un parpadeo o flotar como un helicóptero sobre una charca. Esta capacidad le permite interceptar a sus presas en pleno aire con una precisión quirúrgica. Mosquitos, tábanos, jejenes, polillas y otros insectos alados se convierten en víctimas antes de siquiera registrar su presencia. Su tasa de éxito al cazar supera el 90%, una cifra que deja atrás a depredadores legendarios como el león o el tiburón blanco. Pero su poder no está solo en el vuelo, sino también en sus ojos. La libélula amazónica posee ojos compuestos que cubren casi toda su cabeza, permitiéndole ver en casi 360 grados. Puede detectar el más mínimo movimiento, diferenciar colores e incluso percibir luz polarizada, lo que la convierte en una cazadora diurna sin rival. Estos ojos no solo le muestran el mundo, le permiten predecir trayectorias, esquivar obstáculos invisibles y calcular con exactitud matemática el punto de impacto contra su presa. Este insecto prodigioso habita cerca de lagunas, charcos temporales, pantanos y ríos tranquilos de la selva. Allí deposita sus huevos en plantas acuáticas o directamente en el agua, donde sus crías, conocidas como ninfas, pasan meses, e incluso años, bajo la superficie. En ese estadio acuático, la libélula es igual de letal. Se alimenta de larvas de mosquito, renacuajos e incluso pequeños peces, acechando en el lodo con una mandíbula retráctil que lanza como una trampa mecánica. La metamorfosis que le permite salir del agua y volar como una criatura completamente distinta es uno de los espectáculos más extraordinarios del mundo natural. La libélula amazónica no destaca por su tamaño, aunque algunas pueden alcanzar hasta 12 centímetros de envergadura, sino por su belleza hipnótica. Sus cuerpos metálicos pueden reflejar tonos de verde, azul, dorado o rojo según la luz, como si llevaran una armadura hecha de cristal líquido. Cada vuelo suyo deja una estela de destellos fugaces entre los árboles. No hay criatura más elegante ni más silenciosa en el firmamento del Amazonas. Su papel ecológico es de suma importancia. Al controlar las poblaciones de insectos voladores, especialmente mosquitos transmisores de enfermedades,
la libélula actúa como una especie de guardiana invisible. Donde abundan libélulas, hay equilibrio. Sin ellas, los brotes de malaria, dengue o fiebre amarilla podrían multiplicarse. Es una caza beneficiosa, aunque implacable, que contribuye al delicado balance de los ecosistemas amazónicos. Un dato poco conocido es que su evolución ha permanecido prácticamente intacta desde la era de los dinosaurios. Los fósiles hallados en estratos del período carbonífero muestran libélulas gigantes, con alas de más de 70 centímetros, primas ancestrales de las actuales. Su supervivencia a 5 extinciones masivas convierte a la libélula en uno de los grandes triunfos de la naturaleza. No solo sobrevivió, perfeccionó su diseño. Así, en el silencio denso de la selva, la libélula amazónica no canta, no ruge, no amenaza. Simplemente aparece. Y cuando lo hace, el aire mismo parece cederle el paso. Es el fantasma plateado del aire tropical, el centinela que nunca descansa. Una criatura que, sin pedirlo, se convirtió en uno de los cazadores más precisos y necesarios del bosque más rico del planeta. Antes de continuar con este hermoso documental, si te está sorprendiendo este viaje por el Amazonas, suscríbete al canal El Bichólogo para descubrir más maravillas ocultas de la naturaleza. Dale like si estás disfrutando el contenido. Y compártelo con quienes aman el mundo natural tanto como tú. Ahora sí, continuemos con el vídeo. En la vasta sinfonía de vida que es la selva amazónica, donde cada ser cumple una función precisa y vital, hay un actor silencioso y subestimado que trabaja en las sombras, sin aplausos ni testigos. Es el escarabajo pelotero, un insecto que, aunque pequeño y poco carismático a simple vista, sostiene el equilibrio del ecosistema sobre su armadura brillante. Mientras los jaguares cazan y los monos chillan en las copas, este escarabajo cava, entierra y transforma el residuo en sustento. Su escenario es el suelo húmedo y fértil, y su obra, el arte del reciclaje natural. El escarabajo pelotero amazónico es un maestro ingeniero del excremento. Detecta a kilómetros de distancia los olores de heces frescas de mamíferos y aves, y acude como si respondiera al llamado de un tesoro olvidado. Una vez en el lugar, usa sus fuertes patas delanteras para moldear el estiércol en bolas perfectamente compactas. Algunas de estas bolas sirven como alimento, otras, más valiosas, serán enterradas como incubadoras para sus crías. Es un proceso ritual, casi sagrado, que repite con una dedicación conmovedora. Lo que podría parecer un hábito repulsivo es en realidad una de las tareas ecológicas más cruciales del bosque. Al enterrar desechos orgánicos, el escarabajo pelotero evita la propagación de enfermedades, airea el suelo, fertiliza la tierra y acelera el ciclo de nutrientes. Es un jardinero silencioso, que sin saberlo cultiva la riqueza de la selva. Sin estos insectos,
Los suelos se volverían densos y tóxicos, las plagas se multiplicarían, y la selva perdería parte de su magia vital. Estos escarabajos pueden empujar bolas de estiércol hasta 50 veces más pesadas que su propio cuerpo, un récord digno de un superhéroe natural. Su fuerza es descomunal en proporción a su tamaño. Pero más asombroso aún es su orientación. El escarabajo pelotero se guía por la Vía Láctea. Usando la luz de las estrellas y la polarización lunar, traza rutas rectas en la oscuridad del bosque, incluso cuando los árboles tapan el cielo. Es el único insecto conocido que navega con precisión gracias al firmamento estelar. En cuanto a su ciclo de vida, una vez que la bola de estiércol es enterrada, la hembra deposita un huevo dentro. Al nacer, la larva se alimenta de la bola desde el interior, creciendo protegida en su refugio oscuro y nutritivo. Es una forma de vida que gira en torno a la transformación. Lo que otros desechan, para el escarabajo es cuna y alimento. Donde otros ven suciedad, él ve futuro. Visualmente, estos escarabajos pueden ser tan bellos como cualquier mariposa tropical. Algunos tienen cuerpos metálicos con tonos verdes, azulados o cobrizos que relucen bajo el sol de la selva. Otros son completamente negros, como soldados blindados del inframundo forestal. Cada uno lleva una armadura perfectamente adaptada para cavar, resistir y empujar. Aunque viven bajo nuestros pies, su presencia es esencial para que el Amazonas respire. Pocas personas saben que en muchas culturas indígenas, estos escarabajos son considerados símbolos de renacimiento, purificación y equilibrio. Se les respeta, no por su belleza, sino por su función silenciosa. En el antiguo Egipto, sus primos africanos eran incluso venerados como encarnaciones del sol naciente. En el Amazonas, aunque menos glorificados, su papel es igual de vital. Transformar la muerte en vida, la basura en alimento, el caos en orden. Así, el escarabajo pelotero amazónico se mueve entre las sombras con humildad, sin buscar reconocimiento. Pero cada paso que da bajo la tierra nutre el ciclo eterno de la selva. Es el barrendero cósmico del bosque tropical, el artesano del abono sagrado. El que, sin palabras ni alas grandiosas, mantiene viva la sinfonía invisible del Amazonas. En el corazón del Amazonas, donde cada rincón rebosa vida y la competencia por la supervivencia es feroz, existe una sociedad que podría rivalizar en organización y eficiencia con cualquier metrópolis humana. No está hecha de cemento ni acero, sino de tierra, saliva y millones de cuerpos diminutos que actúan como uno solo. La hormiga cortadora de hojas amazónica, también conocida como Atta o Acromyrmex, no vive, construye, cultiva y lidera un imperio silencioso bajo el suelo fértil de la selva. Lo primero que llama la atención es su interminable desfile. A lo largo de senderos marcados con precisión, miles de obreras transportan pedazos de hojas más grandes que ellas mismas. Desde la altura,
parecen diminutas barcas verdes navegando por un río invisible. Pero lo que hacen con esas hojas no es comerlas, como muchos creen. Las llevan a su nido subterráneo para alimentar un cultivo de hongos especializado, el verdadero alimento de la colonia. Estas hormigas, en esencia, son agricultoras. Han domesticado un organismo y lo han convertido en su sustento, miles de años antes que el ser humano cultivara trigo o maíz. El nido es una maravilla arquitectónica. Algunas colonias pueden extenderse por más de 30 metros de largo y albergar millones de individuos repartidos en cámaras y túneles interconectados. Cada cámara tiene una función específica. Unas almacenan las hojas recién cortadas, otras sirven para cultivar el hongo, y otras son cunas para las larvas. Todo está organizado con precisión quirúrgica. Hay castas definidas, obreras pequeñas para el cultivo, obreras medianas para el corte y transporte, soldados enormes para la defensa. Y en el centro del hormiguero, una sola reina madre, del tamaño de una nuez, pone miles de huevos al día, manteniendo con vida el engranaje de toda una nación. La comunicación es esencial para este éxito colectivo. Las hormigas cortadoras no hablan ni ven bien, pero se comunican a través de feromonas. Sustancias químicas que indican rutas, peligros, tareas o estados emocionales. Cuando una hoja es buena para el hongo, una obrera deja un rastro que guía a otras. Si un depredador acecha, se emite una señal de alarma que moviliza a los soldados. La colonia es, en sí misma, un cerebro distribuido. Cada individuo parece insignificante, pero el conjunto es una máquina perfecta de inteligencia colectiva. Sus mandíbulas son afiladas como bisturís. Una hormiga puede cortar una hoja en segundos, haciendo vibrar sus músculos para aumentar la fuerza del corte. Algunas especies incluso afilan sus herramientas quitando el exceso de minerales de sus mandíbulas con secreciones. Este nivel de especialización ha permitido que estas hormigas colonicen una vasta porción de la cuenca amazónica, desde las zonas bajas inundables hasta las colinas secas. Allí donde haya vegetación, pueden prosperar. Su impacto ecológico es profundo. Al cortar hojas, las hormigas estimulan el crecimiento de nuevas brotaciones y airean el suelo al excavar. También controlan la expansión de ciertas plantas, y al ser presas frecuentes de aves, ranas y reptiles, forman parte clave de las cadenas tróficas. Sin embargo, también son vistas como plaga por agricultores humanos, ya que pueden devastar cultivos enteros en cuestión de horas. Pero la culpa no es suya. Solo siguen el mismo instinto milenario que les ha permitido sobrevivir en el ecosistema más competitivo del planeta. La reina de una colonia puede vivir más de 15 años. Su historia empieza en un vuelo nupcial, donde se aparea en el aire con varios machos. Luego cae al suelo, arranca sus alas y cava el primer túnel. Lleva consigo una pequeña porción del hongo madre que cultivará bajo tierra. Si sobrevive, criará las primeras obreras y fundará una nueva ciudad viva, creciendo año tras año hasta formar una civilización en miniatura. Cuando muere, la colonia se disgrega, el hongo muere, y todo lo que construyó desaparece, excepto las semillas que dejó en el viento. La hormiga cortadora de hojas nos enseña que la grandeza no siempre se mide en tamaño. Que en un bosque donde reinan jaguares y anacondas,
También hay espacio para imperios del silencio. Imperios donde cada hoja cuenta, donde la cooperación es ley, donde millones trabajan como uno solo para mantener viva una historia escrita en túneles, feromonas y micelio. Es la selva en su máxima expresión, brutal, brillante y profundamente interconectada. En las profundidades vibrantes del Amazonas, donde el aire es denso y cada rincón parece escondido tras un velo de humedad, emerge un sonido que no proviene de tambores ni aves, sino de un insecto tan fugaz como poderoso. La cigarra amazónica. Su canto no es apenas un murmullo, sino un estruendo envolvente que sacude las copas de los árboles, un himno que marca las horas del día como un reloj natural. Y sin embargo, pocos logran ver de dónde proviene. Es una voz sin rostro, una vibración que recorre el alma misma de la selva. Las cigarras amazónicas son maestras del camuflaje. De cuerpo alargado y alas translúcidas, su aspecto recuerda a una hoja seca o a una corteza rajada. Su coloración varía entre tonos verdes, marrones y grises, perfecta para ocultarse en la corteza de los árboles. Pueden pasar desapercibidas incluso cuando están a solo unos centímetros. Pero cuando cantan, su presencia es imposible de ignorar. Los machos producen sonidos a través de órganos especiales llamados timbales, ubicados en su abdomen. Estos timbales vibran con una velocidad asombrosa y con ayuda de cavidades resonantes, amplifican el canto como si fueran instrumentos naturales de percusión. El canto de la cigarra no es solo una melodía, es una estrategia de supervivencia. El sonido tiene un propósito reproductivo. Los machos lo usan para atraer a las hembras. Cada especie tiene su propia frecuencia o ritmo, lo que evita cruces entre distintas poblaciones. En ocasiones, decenas de miles de cigarras sincronizan su canto, creando un estruendo colectivo que puede superar los 100 decibeles, comparable al ruido de un tren. Este concierto natural no solo aturde a depredadores, sino que transforma el ambiente, envolviendo la selva en una atmósfera casi espiritual. Una de las características más fascinantes de estas cigarras es su ciclo de vida. Pueden pasar entre 2 y 5 años, o incluso más, según la especie, viviendo bajo tierra como ninfas, alimentándose de la savia de raíces profundas. Durante ese tiempo, crecen en la oscuridad, alejadas del mundo exterior. Solo cuando las condiciones son adecuadas y la humedad es perfecta, emergen a la superficie para mudar su exoesqueleto y convertirse en adultos alados. Pero su tiempo en libertad es breve, apenas unas semanas, justo el tiempo suficiente para reproducirse, cantar y morir. Esta vida corta pero intensa ha convertido a la cigarra en un símbolo de renovación y transformación en muchas culturas indígenas amazónicas. Representa el renacer, el cambio y el poder de hacer ruido con poco tiempo. Su canto, aunque pueda parecer repetitivo,
es en realidad un legado sonoro transmitido de generación en generación. Cada coro que escuchamos en la selva es la continuación de una historia milenaria, escrita no con palabras, sino con vibraciones que atraviesan el aire y la piel. La cigarra amazónica también cumple funciones ecológicas importantes. Sus ninfas subterráneas ayudan a airear el suelo mientras excavan túneles, y sus cuerpos, al morir, se convierten en alimento para una larga lista de carroñeros y descomponedores. Además, su aparición masiva puede saciar a depredadores como aves, reptiles y monos insectívoros, actuando como una especie de banco de proteínas que equilibra la cadena trófica durante ciertas estaciones. A pesar de su importancia, las cigarras amazónicas están amenazadas por la deforestación y el cambio climático. La tala indiscriminada destruye sus hábitats, y los cambios en las lluvias pueden alterar su ciclo de emergencia. Al estar sincronizadas con los ritmos hídricos de la selva, cualquier alteración en las estaciones puede significar el colapso de generaciones enteras. Su canto se convierte así en un indicador de la salud del bosque. Cuando las cigarras desaparecen, la selva pierde su voz. En un mundo cada vez más acelerado y artificial, la cigarra amazónica nos recuerda que lo natural aún tiene poder para estremecer. Que incluso el más pequeño de los seres puede llenar el aire con su presencia. Y que a veces, la vida más breve puede dejar la huella más profunda. Su canto, ancestral y efímero, es el eco de una selva que aún resiste y respira. En las profundidades sombrías de la selva amazónica, donde la humedad se adhiere a la piel y la vida brota en cada rincón, un ejército silencioso y ciego avanza con la precisión de un reloj natural. No usa armamento moderno ni estrategias complejas, pero su eficacia ha sido perfeccionada durante millones de años. Se trata de la hormiga legionaria, una criatura tan pequeña como aterradora cuando se une a sus hermanas. Juntas, forman una fuerza viviente que puede despojar de vida a todo cuanto se cruce en su camino. Su arma no es la fuerza individual, sino la organización absoluta. Son las arquitectas del caos natural, y su paso deja una marca invisible pero imborrable en la jungla. A diferencia de muchas otras especies de hormigas, las legionarias no construyen un nido fijo. Ellas viven en constante movimiento. Sus ciudades son efímeras, formadas con sus propios cuerpos entrelazados. Cada noche, cuando detienen su marcha, erigen un bivouac, una estructura viviente compuesta por miles de obreras entrelazadas que protegen a la reina, a las crías y a las reservas de alimento. Este organismo colectivo, que respira y late como un solo cuerpo, es una de las expresiones más extremas del trabajo cooperativo en el reino animal. Y cuando llega el alba, el ejército se desarma, se reorganiza y vuelve a avanzar con un orden sorprendente. Lo que las hace tan extraordinarias no es solo su número, sino su inteligencia colectiva. Cada hormiga legionaria es ciega. No ve, no reconoce paisajes, no distingue colores. Se guía únicamente por el olfato y el tacto, leyendo el mundo a través de las señales químicas que dejan sus compañeras. Sin embargo,
esa aparente limitación se convierte en su fortaleza. Porque sin distracciones visuales, su percepción se vuelve más enfocada, más inmediata. Reaccionan como una sola mente, como un enjambre con propósito. Una decisión tomada por una, es entendida por todas. Es el verdadero lenguaje del instinto en acción. La escena de su cacería es algo digno de contemplarse, o de temerse. Las columnas pueden tener cientos de metros de longitud y un ancho que puede superar el medio metro. Las obreras de vanguardia detectan presas ocultas bajo hojas, cortezas o incluso bajo tierra. Con una rapidez que desorienta, rodean, inmovilizan y desmontan al animal en cuestión de segundos. Ya sea una oruga, un escorpión, una tarántula o incluso un reptil pequeño, ninguno está a salvo. En su marcha no hay clemencia. Lo que no huye, muere. Y en ese ritmo de vida y muerte, ellas mantienen el equilibrio de la selva. Paradójicamente, donde hay destrucción, también hay oportunidad. Numerosas aves siguen a las columnas en movimiento, beneficiándose de los insectos que huyen despavoridos ante su llegada. Algunos mamíferos pequeños, como los coatíes o los monos tití, también han aprendido a detectar las vibraciones de una marcha legionaria y a moverse con ella. En esta danza del terror, muchas especies encuentran alimento y otras simplemente saben que es mejor no interponerse. La selva entera se adapta a su paso. Son las catalizadoras del orden ecológico. Pero la reina es la clave de todo. Es mucho más grande que sus súbditas y casi nunca es vista, protegida en el núcleo del bivouac. Es la única responsable de la reproducción y puede poner hasta 50.000 huevos en una sola puesta. Su longevidad, de hasta 3 años, contrasta con la corta vida de las obreras. Todo gira a su alrededor. Cuando ella envejece o muere, el ciclo de la colonia se rompe. La vida de millones se apaga lentamente, hasta que una nueva reina, si ha sido criada a tiempo, puede tomar su lugar y continuar el imperio viviente. Uno de los datos más asombrosos sobre Ziton Burchegui es que su comportamiento ha influido incluso en la ciencia del comportamiento humano. Biólogos y etólogos han estudiado sus movimientos coordinados para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial y sistemas de tráfico. El concepto de inteligencia del enjambre nace, en parte, de su forma de actuar. Sin un líder centralizado, logran tomar decisiones óptimas en tiempo real. Es una lección que la naturaleza ofrece a la tecnología, que la colaboración sin ego puede superar al genio individual. En última instancia, la hormiga legionaria es un símbolo de la selva misma, salvaje, misteriosa, imparable. En los rincones más húmedos y cálidos del Amazonas, donde la vegetación es tan espesa que ni la luz solar penetra por completo, hay un enemigo que no se ve venir. No ruge, no corre, no ataca con fuerza. Se mueve en silencio, delgado como un hilo de sombra, y apenas se posa en la piel humana, ya ha hecho su trabajo. El mosquito de la selva no necesita fuerza para dominar. Su poder está en lo invisible. Es portador de algunos de los virus más letales del planeta, y su picadura,
casi imperceptible, puede cambiar la vida de una persona para siempre. Aunque existen decenas de especies en el Amazonas, los más temidos pertenecen al género Anopheles y Aedes, vectores de enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el virus del Zika. Su ciclo de vida está íntimamente ligado al agua estancada, lo que hace que proliferen en charcas, hojas de bromelias, huecos en los troncos y hasta las huellas llenas de barro de un tapir. Son parte de la selva desde sus inicios, y si bien representan un peligro para los humanos, son parte fundamental del equilibrio natural de este ecosistema. Lo que pocos saben es que el mosquito, en su mayoría, se alimenta de néctar. Solo la hembra, al necesitar proteínas para madurar sus huevos, recurre a la sangre. Es una cazadora paciente y especializada. Detecta a sus presas por el dióxido de carbono que exhalan, por el calor corporal e incluso por los compuestos químicos de la piel. Puede percibir a un humano a más de 20 metros de distancia y volar con precisión quirúrgica hacia su objetivo. Su aparato bucal, una estructura hipodérmica, perfora la piel y succiona la sangre mientras inyecta saliva anestésica. Para cuando sentimos la picadura, el daño ya está hecho. En términos evolutivos, el mosquito es un prodigio de adaptación. Se reproduce con velocidad y en cantidades masivas. Una sola hembra puede poner hasta 300 huevos en una semana, lo que le permite mantener poblaciones estables incluso durante temporadas secas o tras lluvias torrenciales. Además, las larvas y pupas tienen adaptaciones que les permiten sobrevivir en aguas contaminadas o con poca oxigenación, lo que los hace prácticamente imparables en ambientes alterados por el ser humano. Pero el mosquito no es solo un transmisor de enfermedad, también cumple funciones clave dentro del ecosistema. Sus larvas sirven de alimento para peces, renacuajos y otros insectos acuáticos, mientras que los adultos son consumidos por aves, murciélagos y arañas. Es una pieza esencial de la cadena trófica, una fuente energética que mueve nutrientes desde los cuerpos de agua hacia los cielos selváticos. Sin ellos, muchas especies que dependen de estos diminutos cuerpos para sobrevivir colapsarían. El lado oscuro del mosquito ha moldeado la historia humana en América del Sur. En muchas zonas remotas del Amazonas, las epidemias transmitidas por este insecto han frenado el avance de comunidades enteras. La malaria, en especial, ha sido una sombra persistente que afecta tanto a pobladores indígenas como a investigadores y aventureros. Aún así, el mosquito no actúa por maldad, simplemente sigue su instinto biológico. Somos nosotros quienes nos adentramos en su territorio sin comprender del todo el delicado balance que allí reina. Desde una perspectiva científica, el mosquito amazónico es objeto de intensas investigaciones. Sus genes, su saliva, sus hábitos de vuelo, todo ha sido examinado para buscar formas de frenarlo sin dañar el ecosistema. Existen proyectos que intentan liberar mosquitos estériles o genéticamente modificados, o usar bacterias para cortar la transmisión de virus. Sin embargo, los científicos caminan en la cuerda floja. Cualquier error puede alterar un equilibrio que tomó millones de años en construirse. Así, entre la neblina cálida de la madrugada y los sonidos lejanos de monos y tucanes, el mosquito de la selva sigue cumpliendo su papel. Es el filo invisible de un ecosistema complejo, una amenaza para los humanos,
Sí, pero también un engranaje vital en la maquinaria de la vida tropical. En el Amazonas, hasta lo más pequeño puede tener un impacto gigantesco. En un mundo saturado de color, donde cada hoja, cada pluma y cada pétalo compiten por llamar la atención, hay una criatura que ha optado por la invisibilidad como forma de belleza. Entre los claros húmedos del Amazonas, revolotea con la sutileza de una brisa la mariposa transparente, también conocida como Greta Otto o sus especies amazónicas hermanas. A primera vista, parece una ilusión, un delicado contorno flotando en el aire, como si alguien hubiese recortado un pedazo de realidad y lo hubiese dejado vagar entre las sombras y los rayos del sol. Sus alas no son incoloras por completo, sino cubiertas por escamas microscópicas que dispersan la luz de tal forma que el ojo humano apenas puede detectarlas. La estructura nanométrica de estas alas hace que apenas reflejen la luz visible, lo que permite que el fondo se vea a través de ellas como si fueran láminas de vidrio pulido. Este camuflaje extraordinario la convierte en una de las especies más difíciles de detectar por depredadores, como aves o lagartijas, que suelen cazar guiados por el movimiento y el contraste. La mariposa se vuelve, literalmente, parte del paisaje, pero la transparencia no es su único truco. La mariposa transparente también emite señales químicas para advertir a sus depredadores de que no es buena presa. Su dieta durante la etapa de oruga incluye plantas tóxicas que acumula en su organismo, lo cual le permite adquirir un sabor amargo y repulsivo para muchos animales. Este fenómeno se conoce como defensa química y le da una capa extra de protección a su delicado cuerpo. Así, aunque parezca frágil como el cristal, esta mariposa es una experta en la defensa pasiva. Sus alas, aunque frágiles a la vista, son altamente resistentes al agua. En la selva, donde cada hoja transpira humedad y cada nube puede convertirse en tormenta, la hidrofobicidad de sus alas le permite seguir volando sin empaparse. Las gotas simplemente resbalan sobre su superficie. Esta cualidad ha llamado la atención de científicos que buscan desarrollar materiales que imiten esta propiedad para aplicaciones en medicina y tecnología. La mariposa, sin saberlo, es también una musa de la biomimética. La mariposa transparente no se aleja mucho del sotobosque, prefiriendo áreas con mucha vegetación baja, flores silvestres y una humedad constante. Se alimenta del néctar de flores diminutas, como las de las verbenas, y a veces de los fluidos de frutas fermentadas. Pero su rol va más allá del simple consumo. Al alimentarse, poliniza. Transporta el polen en sus patas y su cuerpo, facilitando la reproducción de plantas nativas. Es, como muchas otras mariposas, una jardinera errante y delicada del bosque tropical. Durante el cortejo, el macho libera una feromona específica que atrae a la hembra. Pero no basta con el olor. También debe mostrar sus alas en un vuelo particular que resalta la transparencia y elegancia de su diseño. Es una danza aérea que combina estética y biología, una obra silenciosa que sucede cada día a las esquinas ocultas del bosque, sin testigos, sin cámaras, solo para perpetuar la especie. Cada mariposa que vemos es resultado de un cortejo ancestral, repetido una y otra vez durante milenios.
Uno de los datos más curiosos sobre esta especie es que su desarrollo completo, desde huevo hasta mariposa, puede extenderse hasta por 30 días, dependiendo de las condiciones climáticas. La oruga es pequeña y rayada, y se oculta en la parte inferior de las hojas para evitar a sus depredadores. Cuando llega el momento de formar la crisálida, el capullo que la envuelve tiene reflejos dorados metálicos que parecen espejos en miniatura. Es un objeto brillante y precioso, como un adorno de joyería colgado entre ramas. Y de ese milagro dorado, nace el ala transparente que cruzará el aire sin dejar rastro. Así es la mariposa transparente del Amazonas, una aparición etérea, un suspiro de cristal en medio de la espesura. Es la prueba viviente de que la naturaleza no siempre necesita gritar para ser escuchada, que a veces lo más poderoso es lo que apenas podemos ver. Y que, en un mundo de ruido y furia, hay seres que sobreviven gracias al arte del silencio y la elegancia de lo invisible. En el Amazonas, cada hoja alberga un secreto, cada gota de agua refleja un universo en miniatura. Tras explorar a estos seres extraordinarios, insectos que cortan hojas para cultivar hongos, que brillan en la oscuridad, que se camuflan como fantasmas vegetales o cantan como el alma misma del bosque, entendemos que lo asombroso no siempre grita. A veces susurra desde lo más pequeño. La selva nos ha mostrado que, en su equilibrio, los insectos no son solo habitantes del bosque, son su tejido, sus engranajes, su esencia misma. Ellos trabajan en silencio, sin pedir reconocimiento, manteniendo en pie una de las mayores maravillas del planeta. Y ahora, que hemos sido testigos de su rareza y su inteligencia, no podemos mirar igual al mundo natural. Porque proteger a estos insectos no es proteger solo a la selva, es preservar el conocimiento, la vida y la belleza que aún no hemos comprendido del todo. En sus alas, sus patas, sus danzas y sus sonidos, hay pistas sobre cómo coexistir con este planeta y no dominarlo. Quizás el verdadero desafío de nuestra especie no sea conquistar la naturaleza, sino aprender a respetarla desde sus cimientos más diminutos. Cada insecto que vimos hoy es una historia viva, un milagro de la evolución, y también un recordatorio de lo frágil que es la selva que los protege. El Amazonas necesita más que admiración, necesita acción. Si esta selva desaparece, con ella se irán millones de vidas que aún no conocemos. Infórmate, comparte, cuida, exige. Porque proteger lo pequeño es protegerlo todo. Si te ha gustado este hermoso documental, te invitamos a que nos dejes un like y a que veas uno de los 2 vídeos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla.